Hola, ¿qué tal, people? Raúl por aquí. En esta oportunidad voy a hacer un video muy diferente. Voy a hacer un video en donde voy a mostrar cómo hago mantención al caliper de freno trasero de esta moto. Es muy importante mencionar que esto no intenta ser un tutorial de cómo tú tienes que hacer mantención, sino que sencillamente mi intención es mostrar cómo yo la hago. Tengo que hacer una advertencia. Intervenir el sistema de frenos en una moto pone en riesgo, obviamente, la seguridad del piloto si no tienes conocimientos suficientes de mecánica. Con esto lo que quiero decir es que no pretendas utilizar este video como un tutorial o un manual de cómo hacer una mantención si no tienes conocimientos mínimos en mecánica. Y con mínimos me refiero a si no eres capaz de cambiar tus propios filtros de aceite, si no eres capaz de, por ejemplo, cambiar tus propias bujías, difícilmente vas a ser capaz de hacer una buena mantención en un sistema de freno por todo lo que aquello involucra, incluyendo, insisto, la seguridad del piloto. En esta oportunidad el mantenimiento va a ser en un sistema de freno Brembo de 2 pistones. Bien, solo a modo de ilustración les voy a mostrar esto. Es un conjunto de freno en una rueda delantera. Normalmente los frenos de las ruedas delanteras tienen mayor poder de frenado o requieren mayor poder de frenado porque es en donde se concentra la mayor efectividad para detener la moto. Acá tenemos discos de frenos que son mucho más grandes que los que normalmente van atrás y caliper de freno con 4 pistones. Acá tengo un pistón, 2 pistones, 3 pistones, 4 pistones. Los 4 pistones, al activar el freno, muerden por medio de las pastillas de frenos que van acá adentro, muerden el disco y eso es lo que finalmente ayuda a la detención. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vas frenando y las pastillas van mordiendo el disco, se produce fricción entre ellos y esa fricción a su vez genera temperatura. Se calienta el disco de freno, se calientan las pastillas de freno que van acá adentro y luego obviamente se va calentando el caliper de freno. Al calentarse el caliper también se calienta el hidráulico, el líquido hidráulico que va acá adentro, el de los latiguillos. Y por consiguiente eso puede llevar a que pierdas poder de frenado porque si tu líquido de frenos alcanza sus temperaturas máximas, comienza a generar vapor y aquello comienza a producir espacios de aire en el interior del circuito y por lo tanto pierdes poder de frenado. Eso muchas veces ocurre o es perceptible cuando uno va bajando algunas cuestas y frenas mucho en las curvas, etc. En algún momento sientes que quedas sin freno. Normalmente suele ser por eso. Ahora, acá hay un detalle importante. Fíjense en el color de este caliper. Es color negro. Ahora estamos en el caliper de freno de la rueda trasera. Es un disco mucho más pequeño y es un caliper mucho más pequeño en donde solamente encontramos 2 pistones que van a moverse para poder apretar el disco de freno. Lo primero que vamos a notar es el color. Si se fijan, este color ya no es negro y esto es un defecto. Originalmente sí debería ser negro, pero lo que ocurre es que el piloto, sin darse cuenta, con su pie viajó varios kilómetros tocando el freno trasero, por lo tanto suavemente fue apretando el disco de freno hasta tal punto que se sobrecalentó todo el sistema. Si se fijan, el disco de freno tiene corrosión acá, esa corrosión es por temperatura. Luego tenemos la corrosión o la oxidación de la pintura, del recubrimiento que tiene el mismo caliper. Y finalmente, una señal muy importante es que el cable del sensor del ABS se pegó, está totalmente derretido y se pegó al caliper y eso ocurrió por exceso de temperatura. Entonces lo que vamos a hacer es desarmar todo este circuito, todo este caliper, primero para revisar el estado del sensor del ABS y luego para revisar los O-rings que van acá adentro. Como esto es un circuito hidráulico, es un circuito cerrado, cuando tú presionas el freno delante viene el líquido hidráulico por acá, eso empuja los pistones hacia el caliper y finalmente eso es lo que genera la detención. Acá adentro tenemos unos O-rings de goma que permiten que el hidráulico no se escape hacia el exterior. Entonces, si la temperatura aquí fue tanta que se llegó a derretir por el exterior el cable del ABS, lo más probable es que las gomas interiores también ya estén dañadas. Lo que vamos a hacer es sacar este caliper, revisar las gomas y eventualmente reemplazarlas. Bien, lo primero que tenemos que hacer es desmontar la rueda porque si bien este caliper es flotante o es deslizante y el disco también es flotante, no lo vamos a poder sacar si antes no sacamos la rueda que a su vez contiene el disco de freno. Es decir, en este caso el disco de freno impide que podamos sacar el caliper sin antes retirar la rueda.
con un dado 32 liberamos la rueda. Una vez que sacamos la tuerca de sujeción, lo siguiente es retirar esta pieza que sirve para la tensión, para el ajuste de tensión, y luego el sensor del ABS con un T30 en el caso de esta KTM. Esto es el sensor del ABS o el sensor que cuenta las vueltas de la rueda. Bien, esto es un imán y el imán es el sensor del ABS o el contador de vueltas de la rueda. Acá hay en el disco de freno hay un disco estriado, un disco que tiene ranuras en donde falta metal, por lo tanto este imán detecta esas interferencias y el computador de la moto utiliza esa información, esas interferencias, para poder calcular en base al diámetro y a su algoritmo la velocidad de desplazamiento de la moto y la intrusión del ABS junto con otros parámetros. Esto hay que protegerlo, y si lo puedes limpiar, mucho mejor, porque hay veces cuando haces mucho off-road que esto está muy sucio también, con metal pegado. Lo dejamos de lado y luego sacamos la rueda. Ahora, para desmontar, con un pequeño martillo de golpe, sacamos el eje, desmontamos la cadena, un tips es que ahora desplacemos el caliper hacia adentro para que de esa forma se tiendan a liberar los pistones, se abran. Y luego sacamos la rueda. Lo que yo quiero ver ahora es si los pistones van a funcionar empujando las pastillas al activar la palanca de freno. Yo voy a bombear con la mano y lo que quiero es ver si es que realmente hay un desplazamiento, si es que realmente los pistones se mueven. Muy bien. Bueno, aquí al parecer tenemos suerte que el cobre no está a la vista. El cobre debiese estar debajo de este cable blanco. Por lo tanto, aparentemente el sensor va a seguir funcionando bien. Después lo vamos a aislar y lo vamos a comprobar.
Una vez que desmontamos totalmente el caliper con su anclaje, esta es la zona de purgado. Vamos también a encargarnos de esta pequeña colilla de cobre y vamos a desmontar las pastillas de freno. Para sacar las pastillas de freno hay que sacar este pasador que está con estos dos pines de bloqueo de seguridad. Entonces sacamos los pines, sacamos el pasador, luego las pastillas de freno y dentro vamos a encontrar una placa anti-chirridos o antideslizante que mantiene también a las pastillas en su lugar. Este es un buen momento para fijarse en la cantidad de material de frenado que tienen las pastillas, cuánto ferodo. Esas líneas que se ven ahí, que son para que salga el agua, etcétera, también sirven como una referencia. En KTM el mínimo aceptado son 1 milímetro de material de frenado. Y normalmente ese milímetro lo podemos encontrar acá. Entonces vamos a desarmar esto. Podemos utilizar un alicate de punta, sacamos un pasador y luego el otro, un pin, luego el otro, y una vez que estamos acá le damos un pequeño golpe y lo retiramos. Y acá van a salir las pastillas de freno junto con la placa anti-chirridos. Ahí. Bien. Para sacar esta de distintas formas, yo por lo menos la estiro. Luego hay que sacar esta otra de acá. Y recuperamos esta otra placa anti-chirrido. Lo que ahora tengo que lograr es sacar los cilindros para poder revisar los O-ring que están en el interior, los sellos. ¿Cómo los saco? Hay distintas técnicas. Yo por lo menos soplo con un compresor, ingreso aire por donde ingresa el hidráulico y protejo los cilindros porque van a intentar salir volando por estos agujeros. También podría haber bombeado con el freno antes y haberlos tenido más afuera, pero cada uno con su técnica. Entonces yo por lo menos los coloco ahí abajo, coloco un paño y ahí salieron. Y uno. Y acá está el otro. Bien. Aquí lo que tenemos son los cilindros. Esta es la zona que entra en contacto con las pastillas y si se fijan por temperatura y por la misma mierda que se va acercando ya está dañada. Lo mismo en el otro. Y esta es la parte que va adentro
que recibe el hidráulico y finalmente va hacia el exterior. Lo importante es que estas zonas estén lisas, que no estén dañadas, que no tengan raspones, porque cuando hay raspones es cuando hay fuga de aceite sintético o el líquido DOT de freno. Una vez que sacamos los cilindros, lo que tenemos que revisar y lo que deberíamos cambiar son unos O-ring. Voy a intentar mostrarlos acá, pero no. Acá tenemos estos dos O-ring para remover. Este chiquito y ese que está allá, que es más grande. ¿Okay? Y para remover eso, para reemplazarlos, tengo los repuestos originales. Están acá. Son de Brembo. Ahí tenemos el primero. Y tenemos el segundo. Aquí tenemos el segundo. Estos son los que vamos a reemplazar. Antes de colocar los nuevos, lo que voy a hacer es limpiar muy bien todo. Luego, para limpiar, se limpia con limpiador de frenos. No tiene ningún otro truco. Una vez que tenemos todo limpio, tanto por fuera como por dentro, lo que tenemos que hacer es colocar los nuevos O-ring o los nuevos sellos. Y para colocarlos, en el kit de Brembo viene una grasa o un lubricante especial que siempre conviene utilizarlo. Yo por lo menos primero pinto el interior del caliper, luego los sellos que ya vienen lubricados los vuelvo a lubricar y también lubrico los pistones. Entonces yo, como lo hago, me pinto un poco el dedo con el guante, coloco esto acá, por los dos lados. Lo importante es que no contaminemos las pastillas de frenos con esto. Que me falta un poquito. Voy acá al siguiente. Y esto no es muy complicado porque no tienen un lado, no es que una zona va hacia adentro y la otra son iguales. Entonces lubricamos de nuevo esto. Y primero colocamos las interiores, que son las más gorditas, y luego colocamos las otras. Está casi lista. Con cuidado de no dañarla. Y ahí ya quedó instalada la primera. No es muy fácil ver. Bueno, tal vez no es muy fácil de ver, pero aquí ya está colocada la primera goma. Ahí. Mientras que en este otro aún no está. Acá no la tiene puesta. Aquí sí la tiene puesta. Así que vamos ahora a colocar la exterior. El proceso es exactamente el mismo. La lubrico bien y luego la coloco. Coloco una
Está casi lista. Voy a intentar que haga foco. Muy bien, está casi lista. Y ahí, con una herramienta que sea plana, que no las vaya a dañar, podemos terminar estas que son más angostitas. Perfecto. Ahí quedó instalada la segunda goma tórica. Aquí ya está colocado en el área de los dos cilindros. Lo siguiente es colocar los cilindros. Ambos cilindros ya están limpios, pero en la zona de contacto con las pastillas pueden ver que ya tiene daño por temperatura. Eso no hay nada que hacer. Hay muchas veces inclusive que esto ya no existe en los calipers porque ya se ha deteriorado tanto que se desintegra. Entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente nos pintamos el dedo con este lubricante, con este aceite que entrega Brembo, y pintamos para que ingresen mucho más fácilmente. Pintamos ahí. Perfecto. Yo lo que hago ahora es limpiar un poco, luego en un paño con un poco de limpiador de frenos, limpio la zona que va a hacer contacto con el líquido de freno. Limpio esa zona, limpio de nuevo, y cuando le saco ese lubricante, como ahora, lo instalo. Y si todo quedó bien, va a ingresar fácilmente. Ahí vamos. Ahí ingresó muy bien. Lo siguiente es repetir con el otro. Sacamos esto, que es lo que va a tener contacto con el líquido de freno, para que no se contamine en el interior. Un poquito por el otro lado. Listo. Y ahora lo colocamos. Si todo está bien, va a ingresar, va a deslizar suavemente. Listo. Tenemos los dos cilindros montados. Bien, ahora para apoyarnos en el montaje de todo esto, yo coloco grasa de cobre o pasta de cobre, porque cumple dos funciones. Una obviamente va a ser lubricar, pero además lo otro es que va a proteger contra la corrosión producto de la temperatura y va a ayudar a disipar un poquito mejor la temperatura durante el proceso de frenado. Entonces, hay gente que no le gusta, a mí me gusta y nunca me ha dado ningún problema. Entonces lo que yo hago es, sobre todo la zona de los pistones que van a tener contacto con la parte trasera de las pastillas, las pinto. Todo esto con grasa de cobre. También pinto la parte trasera de las pastillas. Y también pinto los antichirridos o los antideslizadores. Lo último sería lubricar esta zona para evitar que entre agua y que se acumule el agua. Esto va a ayudar a que deslice, etc. Entonces vamos a lubricar ahí y también vamos a lubricar este sistema, que va a evitar que se acumule mucha agua en el interior. Ahí está. Perfecto. Estaría listo. Y lo siguiente es comenzar a ensamblar. Aquí no importa que entren un poquito en contacto el material feroz, las pastillas con un poco de grasa, porque cuando terminemos el ensamblado igual hay que limpiar esto de nuevo. Entonces, si se contaminan un poco ahora, no es mayor problema. Ahora colocamos el pin o el pasador
y luego vamos a colocar, hay unos pequeños agujeros, voy a intentar que se vean, por donde tenemos que colocar los pines. Entonces yo coloco uno ahí, uno hacia este lado y el otro hacia el lado contrario. Ahora, no sé si un truco, pero para colocar esto más fácil, yo le pongo un poco de silicona, de lubricante, y de esa forma va a ser más fácil pasar esta gomita por acá. Voy a mover esto, aquí la aprieto y la empezamos a colocar sobre su mismo ahí está pasando y listo. Luego lo siguiente es ensamblar esto. Puede que las pastillas se nos caigan, no es ningún problema, pero aquí ensamblamos el sistema. Esta ya quedó lista. Falta asentar un poco mejor esta para que genere un sello bueno. Ahí. Y perfecto. Ahora vamos a instalar y luego purgar el sistema de freno.